racional normativa. Concibe a la Constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. Es un concepto racional de constitución que tiende a identificarla con una ideología determinada, de modo que el país cuya ley fundamental no se amolde a dichos principios carece de constitución. Según este concepto, la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, hija de la razón hecha ley y no de la tradición capaz de captar la esencia de lo universal. Las variables del normativismo han sido el iusnaturalismo, para el cual, si la Constitución positiva no garantiza los derechos individuales y la división de poderes, el Estado carece de Constitución, y el positivismo, posición que sostiene que cualquiera que sea el contenido político de la Constitución, ella será válida en la medida que sea obedecida. Características principales. Es considerada la norma fundamental del ordenamiento jurídico. Es producto de la razón humana. Está identificada con una ideología determinada. Generalmente es el liberalismo. Hasta ahí, ¿verdad, Liz? Ahí. Vale. Antes de preguntar, hoy vamos a ver la clasificación de las constituciones. Las que están en el libro es Constitución Racional Normativa, Constitución Histórico Tradicional, la Constitución Sociológica, constituciones escritas, no escritas, constituciones flexibles, constituciones rígidas, constituciones mixtas, constituciones desarrolladas, constituciones sumarias, constituciones otorgadas, constituciones pactadas y constituciones democráticas. Esa es la clasificación que hay en el libro y yo estuve buscando otras clasificaciones, pero para no confundirlo, solo vamos a ver las que están en el libro. Entonces, por ejemplo, ahorita la que estaba leyendo Daisy es la Constitución Racional Normativa. Entonces, por ejemplo, Dani, ayúdeme y diga qué entendió de esta Constitución Racional Normativa. Lo que entendí de lo de que acá dice en el libro o un razonamiento propio mío. Un razonamiento propio, si usted lo ve así, está bien, o sea, llevamos la lectura, pero si usted tiene, además... Ok, como usted dijo que había que leer estas páginas, yo subrayé de la racional normativa dos cositas que me parecieron sumamente importantes. Una es un concepto racional de la Constitución que atiende a identificarla con una ideología determinada. O sea, aquí dice el autor de que apela a la razón universal. O sea, no hay nada por encima de, tal es el caso de Guatemala, la racionalidad de los derechos humanos, como usted lo decía en otra clase, donde es norma, y la norma es una ley que está por encima de todo y de todos, ya sea un órgano jurisdiccional o bien un individuo como tal. Lo otro, según este concepto, la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico. O sea, una norma, como bien lo estaba mencionando yo antes, tiene que ser racional. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenga lógica, que sea coherente, que vaya acorde a la coyuntura sociopolítica o socioeconómica, o ergo, la cultura general de una nación o de un estado, como si fuese un lugar específico, así como el derecho constitucionario de nuestros pueblos originarios. Ellos tienen normas, pero son tradicionales y son habladas, o sea, no hay un documento que las avale. Y son normales, o sea, es racional, porque ellos dicen, bueno, cometiste un robo, tu castigo es ser azotado tantas veces.
Y la Constitución guatemalteca dice, bueno, tiene que apelar al Código Penal, que tal cosa. Entonces, yo entiendo esto de que la racional normativa, o sea, que establece normas racionales, que tengan coherencia, que sean justas, que sean universales y que nadie esté por encima de ellas. Muy bien. Eso comprendí yo, licenciada. Fíjese que, lástima que no puede ver mi libro, pero yo subrayé lo mismo que usted me dijo, es un concepto racional de la Constitución. Gracias, Dani. Para mí muy acertada su participación y comparto lo que usted dice. Entonces, Maricruz, ¿qué opina de, oye, leímos lo que es la Constitución racional normativa? Entonces, deme su opinión, ¿qué analizó o qué le entendió a esta Constitución? ¿Cuál es su postura? Maricruz, ¿me escucha? Sí, Ligda, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que, bueno, capté de la Constitución Racional Normativa es por la que es la ley por la que se está regida dentro las leyes por las que estamos regidos dentro de una Constitución. ¿Qué más? Solamente, licenciado. Jenny García, deme su opinión de la Constitución Racional Normativa. Jenny, ¿me escucha? Yo creo que tiene problemas con su micrófono porque a mí no me aparece el símbolo que tenga un micrófono conectado. Yo lo estaba viendo y se estaba conectando, pero ahorita se desactivó. Daisy, deme su opinión. Vaya, mire, Pelita, yo lo que le entiendo aquí es de que dice que, porque me llamó la atención esto que dice aquí, que es un concepto racional de constitución que tiende a identificarla con una ideología determinada, de modo que el país cuya ley fundamental no se amolde a dichos principios carece de constitución. Como quien dice que si nosotros no cumplimos las leyes que en esta se disponen, o sea, es como que no se está cumpliendo. Entonces el país ahí estaría careciendo de esos principios. Así lo entiendo yo. Muy bien. Mire, Daisy y compañeros, alumnos, ese es el objetivo de la clase, porque fíjense que legalmente yo como docente también estudio lo que les voy a venir a decir, para prepararme un poco más y estar al día y me ayuda mucho porque aprendo más y se los transmito a ustedes, pero también el chiste es de que ustedes vengan, lean e interpreten. Por ejemplo, yo quería que armaran los grupos porque a veces ustedes no leen las páginas. Las leen hasta en el ratito que vamos a ver la clase y el problema es que en el momento no me van a entender o hay quienes no entienden lo que estamos hablando. Por ejemplo,
Dani tiene un razonamiento lógico al instante. Lee un ratito y analiza y da su punto de vista. A mí en lo personal me cuesta. Yo a veces tengo que leer 2, 3, 4 veces los mismos conceptos o tengo que estar demasiado concentrada para poderlo interpretar. Entonces, el fin que tenía yo era que armaran los grupos. ¿Por qué? Porque se pueden reunir y leer, les iba a dejar una constitución a cada uno para que la interpretaran y analizaran. Y al momento de estar ya dentro de la clase, podía que ustedes nombraran a un representante y él expusiera lo que ustedes habían concluido, o bien que dentro de los 5 o los que formaran el grupo podía ser que a cada uno le preguntara, pero el objetivo real era que leeran las páginas. La otra es de que les voy a dar mañana, vamos a ver la interpretación de la Constitución. Entonces yo mañana les voy a dar los métodos de la interpretación, cuáles son los que se usan y les voy a mandar una sentencia para que ustedes saquen cuál es el método que utilizó la Corte para interpretarlas, y lo hago con la finalidad que ustedes aprendan, porque esto yo lo aprendí en la maestría de Derecho Constitucional y no dice en el pensum mandarles sentencias a los alumnos. Lo hago con la finalidad de que ustedes vengan y aprendan más. El problema es de que a veces no quieren. A veces no les gusta, y a mí me gustaría que el estudiante de Derecho vaya más allá del contenido y de la búsqueda de aprender, de saber más y no quedarse solo con lo que el catedrático viene a decir aquí. Entonces, mañana yo voy a dar los métodos de interpretación, les voy a subir qué quiero a Classroom, cómo quiero la interpretación de la sentencia y me la van a entregar para de hoy en 8. Para que tengan tiempo de analizarla. Ustedes en el grupo saquen su propio análisis y me lo manden por Classroom también. Entonces, ese es el objetivo. ¿Por qué vengo con esto? Porque Daisy, miren lo que está diciendo, además de lo que dijo Dani, muy acertado en todo lo que Dani dijo. Y concuerda con lo que está en la variable normativa que usted dijo, Daisy, en esta del justnaturalismo, que sus dos exponentes son Rousseau, Jefferson y Constant, dice que para el cual, si la Constitución positiva no garantiza los derechos individuales y la división del poderes, el Estado carece de Constitución. Es lo mismo que usted está diciendo, que viene a decir que si no hay una Constitución, si no se respetan la separación de funciones, de poderes, y no se respetan los derechos, entonces carecemos de una Constitución muerta que no existe. Por eso por eso dice racional normativa. Están sus variantes, están estos son sus dos exponentes de esta Constitución racional normativa. Entonces, ¿qué se entrelaza? Que a la larga usted ahorita le queda más claro con la interpretación que usted hizo, Daisy, y con la que yo vengo a analizar y a decirle a usted lo que yo estoy pensando. A veces nosotros como alumnos, porque a mí me pasó también, es de que yo a veces quiero participar, pero el miedo que digan no lo dije bien, no lo estoy exponiendo bien, a veces no permite que expresemos nuestras ideas y a veces esas ideas pueden estar acertadas. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con esto? Que ustedes pierdan ese miedo y empiecen a hablar, porque jóvenes, si no pierden el miedo y no van a analizar, sus privados no los van a ganar. Pueden cerrar el pensum, pero ahí leyes administrativas, 300 leyes administrativas no las van a llevar en la punta de la lengua de memoria. Tienen que saber al menos algo, sacarle un poco a esa ley, leer los artículos y ver qué aprendieron de esa ley, cuál es lo más importante, porque todos los artículos no se los van a saber, tampoco los artículos 281 que tiene la Constitución, pero sí saben más o menos qué dicen, por dónde están, se pueden, inclusive ustedes mismos les pueden decir al examinador, miren, me permite fundamentarme en lo que le estoy diciendo, con eso le están dando la certeza que su respuesta que están haciendo la están basada en ley, pero si ustedes no se abren, no hablan
y se quedan callados, entonces piénsenlo en irse a someter a un examen privado. Lo bueno, yo les digo a los del séptimo semestre, es de que ustedes no pagan, solo pagan su matrícula de 101. En cambio, a mí sí me dolía pagar 1,800 por cada examen. Entonces, es cuestión de que ustedes mismos vayan perdiendo el miedo y vayan interpretando. Para eso está el libro, para que ustedes vengan aquí, ya hayan leído y yo simplemente pregunte qué entendieron. Y así vayamos interpretando la clase, analizándolas, porque les apuesto que hay quienes hablo y no me entienden, porque tal vez ni han leído el libro, y ahorita darle una media leída y interpretar. Yo, como les digo, y soy honesta, a mí me cuesta, y por eso tengo que leer y estar bien concentrada para poder interpretar lo que está diciendo este párrafo. Y todavía más, yo voy y tengo mi diccionario a la par, o busco las palabras que no entiendo en Google y las voy amarrando a los conceptos para todavía darme mejor una idea más amplia y formar yo mi propio criterio. ¿Por qué? Porque así aprendo yo también a hacer mis propias definiciones, y no voy a llevar en la punta de la lengua qué es derecho constitucional, sino que puedo formar yo mi propia definición de acuerdo a lo que he aprendido y a lo que he entendido. Porque, por ejemplo, yo saqué ahorita uno de mis apuntes cuando fui a hacerme el examen privado. Son preguntas cajoneras estas. ¿Qué constituciones hay? ¿Cuál es la que rige Guatemala? ¿Cuál es la que tenemos nosotros? Si la flexible, la rígida o la mixta. Son cuestiones de que nosotros tenemos que saber interpretar. Pero yo ahorita que estoy nuevamente volviendo a estudiar y saqué estos mis apuntes, ahí están, que yo fui a recibir 6 meses para someterme al examen de la fase pública. Fui a estudiar y ahí busqué mis folders y ahí están. O sea que esto es importante que ustedes lo sepan, porque este es en la fase pública, donde les van a examinar con la Constitución, derecho administrativo, van a saber qué es laboral, penal, procesal laboral. O sea, esta es la fase pública, es la que para mí era la que me costaba más. Una, porque yo no ejercía, entonces no era mi fuerte y había que estudiar más. Entonces yo, por experiencia se los digo, hay que saber leer y saber interpretar. Yo veo a Dani y cierra la carrera y se mete a los privados, yo les apuesto que va a ganar, ¿sabe? Y yo lo felicito porque lee y al instante analiza e interpreta, y eso es lo que necesitamos. Igual por eso necesito que ustedes también sepan interpretar una sentencia. Yo hasta que estudié la maestría pude y busqué y aprendí un montón de cosas, pero porque tuve que ir a estudiar. Pero con lo que a mí me dieron o lo que estudié, yo no me acuerdo haber pasado por derecho constitucional, o no sé si lo tenían en el pensum cuando yo empecé a estudiar en la Mariano. La cosa es de que esta es una de las clases fundamentales y principales que ustedes como estudiantes tienen que saber y saber prepararse más para saber interpretar, y que lo bueno es de que ustedes tienen una base, porque la base mía solo es darles estas pinceladas y no ponerles, a veces les pongo grandes conceptos en las diapositivas. Hay quienes que a nosotros solo nos ponían unas cuantas palabritas y lo demás no, o a veces nos hacían que nos daban la clase magistral y cuando íbamos al examen, pero si esto no lo hemos visto. Claro que sí, yo se los expuse en el pizarrón. Si usted no puso atención, no es mi problema. Entonces, ustedes al menos ahorita tienen una base fundamental, que es el libro, de poder leer y de que tengan una base para poder estudiar y tener en el examen. Entonces, para mí es bien importante tanto estar dentro de la clase como compartir y hablar de lo de la clase. Porque, por ejemplo, Adeli, ¿qué piensa de la Constitución Racional Normativa? Bueno, licenciada, yo considero que ahí sí que como esta constitución lo dice, es una de las, porque según si usted mira las demás unas seguían por la tradición, otras seguían porque
van conforme, digamos, van surgiendo conforme todo lo social. Entonces, esta yo considero que, en mi persona, considero que es una de las más importantes porque es la norma fundamental y tiene, ahí sí que normas están establecidas y cualquiera que sea el contenido político que va a tener esta constitución es válido y aquí mismo dice que todos la tenemos que obedecer. Entonces, ahí sí que va bajo la razón y va bajo la norma. Entonces, sea lo que sea su contenido, la vamos a tener que obedecer. Entonces, yo considero que esta es una de las que, ahí sí que el ordenamiento jurídico es una de las fundamentales, porque de una vez está la norma en sí. Ahí está. Muchísimas gracias y gracias por su participación. El justnaturalismo dice que la Constitución tiene que ser positiva porque nos garantiza los derechos individuales, tiene que haber una división de poderes y si no hubiera, entonces esta carece de Constitución. ¿Qué dice el positivismo? Posición que sostiene cualquiera que sea el contenido político de la Constitución, ella será válida a medida que sea obedecida. Nosotros tenemos plasmada nuestra Constitución y es válida. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos también la tenemos que obedecer, porque siempre desde el inicio iniciamos que la Constitución está para gobernantes y para gobernados. O sea, no solo es para nosotros, también tiene normas sujetas a los que están sujetos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y aquí están contenidos también en la Constitución. O sea, el positivismo lo tiene Kelsen. Kelsen es un gran constitucionalista que él mismo nos ha dicho, y es famosa la pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque él siempre ha dicho que en la cúspide de la pirámide está la Constitución. Entonces, estos Rousseau, Jefferson, Constantin, Kelsen son estudiosos del derecho constitucional o de las constituciones y ellos también tienen esta postura, tanto naturalista como positivista. La naturalista dice que si no se respetan los derechos individuales y la división de poderes, no hay constitución. Y el positivismo dice que cualquier contenido político que tenga una constitución tiene que ser obedecida. Las características de la constitución racional normativa dice que es considerada la norma fundamental del ordenamiento jurídico. La de nosotros también es la constitución considerada la norma fundamental del ordenamiento jurídico con su principio de supremacía legal. Es producto de la razón humana. ¿Por qué es producto de la razón humana? Porque como dice aquí en su concepto racional, constitución que tiende a identificar con una ideología determinada. ¿Y cuál es esa ideología determinada? Dependiendo cómo vivimos dentro de nuestra sociedad, porque la Constitución, el digesto constitucional manifiesta cómo se formó nuestra Constitución en base a cómo vivimos en sociedad. Yo les decía que nuestra Constitución, vamos a ver que se puede reformar, cuáles artículos no se pueden reformar, pero a veces, por ejemplo, las leyes ordinarias aquí en Guatemala, por el hecho que como vivimos en sociedad, reforman a cada rato las leyes, pero nunca el Congreso de la República busca una solución, porque ellos solo quieren reformar el artículo y asumir penas, que si era una pena de 10, subirle a 20, porque en vez de estar modificando esos artículos en ponerle sanciones de más penas, no vienen y vienen para buscar soluciones, que por qué esta persona está robando, que por qué esta persona está asesinando. Ahora hay muchos centros de atención en cuanto a atender al paciente psicológicamente. Eso es muy bueno, porque si alguien tiene delitos o es porque tiene problemas y tiene problemas desde su niñez, por eso es que es una persona violenta. Entonces, nosotros los constitucionalistas o nuestro Congreso, lo más importante que debería de hacer antes de estar reformando leyes es buscar soluciones para nuestra sociedad. Entonces, nuestra Constitución es producto de la razón humana. ¿Por qué? Porque se basa en la ideología de las costumbres y tradiciones que vive un país, pero la Constitución,
su fin primordial es satisfacer el bien común. Entonces, por eso es parte de la razón humana. Dice que está identificada con una ideología determinada, generalmente es el liberalismo, es lo que les decía. Vivimos de acuerdo a la ideología que vivamos, cómo vivamos dentro de una sociedad. Así también podemos que sea fundamental nuestra carta, nuestra constitución, porque está plasmada tanto nuestros derechos que tienen que ser respetados, y algo bien importante, que también los gobernados, los que nos gobiernan, también tienen que estar sujetos a límites para que no haya abuso de poder. La constitución normativa, dice, son las que regulan racionalmente los procesos del poder y estos se cumplen conforme está previsto en la Constitución, lo que les estaba diciendo, que es lo fundamental, y esta Constitución para mí está completa, sí, pero necesita algunos cambios, y para mí es importante porque es una Constitución, dice, que regula racionalmente los procesos del poder y estos se cumplen conforme están previstos en la Constitución. ¿Por qué? Porque les decía eso, que nosotros tenemos nuestros poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y están regulados en la Constitución. Y ojo, el ejecutivo y el legislativo tienen sus leyes aparte, se rigen por aparte su ley, y la del organismo judicial es la ley del organismo judicial. O sea, estos tres poderes públicos tienen aparte sus leyes ordinarias, pero lo importante es que también están sujetos a lo que está o lo que dice la Constitución. Entonces, si además de estar ellos en el legislativo y está la Constitución y hay alguna cosa que a ellos les favorezca con la ley ordinaria del legislativo, pero va a ser superior siempre la que diga la Constitución, no su ley ordinaria. Aquí dice, para utilizar un ejemplo muy gráfico, es como un magnífico traje que nos ha hecho un buen sastre y que nos cae divinamente. Entonces, este es el ejemplo claro. Nosotros, los hombres, se ponen un traje de tacuche, les queda divinamente, porque se sienten bien. Igual una mujer con un vestido bien hecho, con un cuerpo que lo pueda lucir, se siente bien. Y aunque tal vez las personas la vean diferente, pero ella se siente elegante porque se siente bien con lo que carga. Igual, nuestra Constitución es lo más sagrado que nosotros como seres humanos y como ciudadanos tenemos, porque ahí están respetados y plasmados nuestros derechos, los cuales tienen que ser respetados. Vamos a la Constitución histórico tradicional. Si me ayuda a leer, Adeli. Constituye una relación contra el concepto racional y es la afirmación de la idea conservadora frente al liberalismo. La Constitución es el resultado de una lenta transformación histórica. Para este concepto, Constitución es un orden emanado del pasado y no de la razón. De este modo, es la tradición y no la ley quien gobierna la sociedad, no por medio de paradigmas universales, sino de presencias históricas puntuales. El pueblo, la nación, el rey, el parlamento, el líder. Las variables de esta tipología han sido la conservadora, para la cual historia es un mero desenvolvimiento del pasado, la libertad, que reconoce a la libertad un rol orientador, aunque no creador de la historia, y la radica, para la cual es la historia la que modifica a sí misma por un proceso dialéctico inevitable. Sus características principales: 1. Se produce como una relación contra el concepto racional. 2. Es la afirmación de la idea conservadora frente al liberalismo. 3. Es un orden que proviene del pasado. Y 4. Es la tradición gobierna la sociedad. Gracias. Jenny, ¿me escucha? No sé si ya sirve su micrófono.
Sí, licenciada, ahora sí. Deme su opinión de esta constitución histórico tradicional. Estas constituciones son las que se obtienen de los sucesos que han venido transcurriendo a lo largo de la historia. Son sucesos repetidos que se han dado o conductas que se han tenido en el pasado y que por estos sucesos se ha venido adoptando leyes para hacer las constituciones. Es lo contrario al liberalismo. ¿Por qué contrario al liberalismo? Porque en el liberalismo son como reformas a una constitución ya hecha y en el proceso histórico son como antecedentes que ya tenemos de conductas y que mediante estas vamos legislando. Ahí está. Se da cuenta que ustedes mismos a veces forman su examen, decía alguien, y tienen razón, porque hay que saber lo que vamos a responder, porque luego el examinador viene con una contrapregunta. Ella mencionó el liberalismo y yo, ¿y por qué? ¿Por qué va en contra Licenciada, con el que manda? refutando lo que dice Jenny, va en contra del liberalismo porque en el liberalismo es una corriente política que defiende la libertad individual del sujeto que pertenece a un Estado. Tal es el caso como Guatemala, tenemos derecho, o más bien derechos constitucionales como la libre expresión Del pensamiento. y y la histórica creo que va en contra de todo eso. Tales son los casos de los estados comunistas o socialistas, como por ejemplo China, que allá no hay individualismo, no hay liberalismo, o Corea del Norte, o Cuba, y por decir 3 estados que todo el mundo conoce. O sea, son históricas porque ellos no la van a cambiar así el mundo esté avanzado tecnológicamente o así su economía esté socavada, soterrada y ya no haya emergencia. Ellos van a seguir así, porque así han vivido en los últimos 50 o 60, 70, 80, 100 años, por eso dice histórica, y por eso dice que va en contra del liberalismo, porque no hay libertad de expresión, no hay libertad para el individuo se somete a la ley, porque la ley histórica, punto, no. Sí, y vienen arrastrando cosas del pasado, o sea, igual nuestra constitución, ustedes lo vieron en la evolución histórica que venimos desde Bayona, Cádiz, son constituciones que vienen arrastrando del pasado para venir e ir formando nuestra constitución. El problema es eso, que viene en contradicción tanto la conservadora, liberal y radical. La conservadora se queda que la Constitución está plasmada y es histórica, es un hecho que sucedió y no se puede cambiar. En cambio, la liberal acepta y quiere aceptar nuevos cambios, no solo tomar de base la historia, pero para mejorar y hacer un cambio. En cambio, la conservadora no, se queda radical igual que la radical. Dice, para la cual la historia, la que se modifica a sí misma por un concepto dialéctico o inevitable, que definitivamente no se puede evitar el cambio de la Constitución. Licenciada, yo leía que esta Constitución decía que no era como necesario que estuviera como que escrita en su totalidad. En la histórico tradicional. Ajá. ¿Sí? Lo que pasa es que también vamos a ver constituciones escritas y no escritas, que hay otra clasificación que también puede incluirse en esto. Si decía que no era una constitución que no estaba escrita. ¿Algo más que quiera aportar, Flor? De que también entendió, licenciada, que esta Constitución decía que se basaba como que en la costumbre como su fuente principal y como que no en la ley, pero no sé si estoy equivocada en eso. Sí, y también vamos a ver costumbres que, ¿cómo se llama? Constituciones. Y que la no escrita se basa en costumbres, tradiciones. Esa es su constitución para ellos, por eso no está escrita, porque se basa en sus costumbres y en sus tradiciones. La histórica aquí, por ejemplo, dice
Para este concepto, constitución es un orden emanado del pasado y no de la razón. O sea que ellos la ven todo del pasado y nunca se basan en el razonamiento que tiene la racional normativa, que viene de la razón, que viene de la idea, de la ideología en que vivimos en una sociedad. En cambio, esta se enfoca como su nombre lo viene y lo indica, histórico, en el pasado, pero nunca en la realidad que vivimos día con día. No utiliza la razón, como dice Dani, a pesar de que se necesitan cambios, no se ha hecho, porque la de nosotros también necesita varios cambios, pero para hacer hay que hacer un proceso que a la larga nunca no lo vamos a poder hacer, porque por ejemplo, hoy estaba viendo yo que los del Congreso quieren reformar o la ley electoral, pero sin mover su transfugismo. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene y ellos quieren estar toda la vida en el poder y nunca van a permitir una reforma que a ellos no les vaya a convenir. Entonces nuestro país nunca va a cambiar, porque los primeros que tendrían que salir de ese Congreso son los que ahí están desde hace 20, que ya se volvieron igual que yo en la MUNI monumento ahí, que no quieren salir, pero ellos porque están ganando plata. De eso se están viviendo de nuestros impuestos, manipulando un montón de gente que tiene dinero, haciéndose de maquinaria para hacer proyectos y todos ahí quieren estar. Mientras no haya una reforma y especialmente una reforma que diga que ellos solo pueden estar diputados por un periodo de 4 años, así como están los presidentes y los alcaldes, yo les apuesto que cambiaríamos. Y otro requisito esencial que han sido puntos de tesis es que para que sean nombrados de diputados, el primer requisito que deberían de ser es que sean abogados y notarios. No, que hay quienes, por eso se gastan tantísimo dinero en asesores, porque hay quienes ni siquiera saben la O por lo redondo, que solo van a ocupar el curul cada vez que hay reuniones de Congreso y levantar la mano y no saben ni qué están haciendo, mientras están hundiendo al país cada vez más. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros, que haya un cambio, que no estemos solo aferrados a constituciones del pasado y que nuestra constitución perdure así para siempre. Necesitamos también algo que reforme y reforme. Por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos es una ley constitucional y la pueden reformar y se reforma y que hayan cambios, pero a la larga ellos no pasan de la primera a segunda lectura de la iniciativa de ley, pero si les van a tocar a ellos no quieren avanzar ni hacer más cambios. Entonces, aquí no estamos hablando de las leyes ordinarias, pero les doy este ejemplo para que vean lo que decía Dani, que a veces no se quiere reformar y vivir siempre en el pasado, en esas constituciones, porque les conviene a los intereses de los que están en el poder, sin ver los beneficios que nosotros tengamos. Entonces, estamos viendo todo este tipo de constituciones. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su postura. Cada quien, por ejemplo, estos son otros, Burker y Maistre, tienen la postura conservadora. Uboli Grosse tiene la postura liberal y Carlos Marx, que él ha sido tanto, lo hemos mencionado, que también economista. Aquí está mencionando constitucionalismo, es una persona que no solo se va a lo económico, sino que también a lo constitucionalismo. ¿Para qué? Porque está buscando un beneficio. Él dice que para la cual la historia, la que modifica a sí misma por un proceso dialéctico inevitable, o sea que él va que se debería de modificar, que se debería de ser mejor, no quedarse estática ni en el tiempo. Las características principales de la Constitución histórico tradicional dice que se produce con una relación contra el concepto racional. Claro, porque lo racional que dijimos, que es una idea lógica determinada que depende de la razón. La historia no, solo depende de los hechos que han ocurrido en el pasado. Es la afirmación de la idea conservadora frente al liberalismo. Lo que decían Jenny,
Dani, que no permite ir más allá de los cambios establecidos, porque el liberalismo sí quiere, es un cambio radical, quiere ir más para mejorar, no para quedarnos estáticos. Es un orden que proviene del pasado, o sea, esta constitución data de muchos años, está ahí, siempre tiene el mismo estilo, no cambia su estilo conservador y perdura por el tiempo y para siempre. La tradición gobierna la sociedad. Ellos viven en un mundo de costumbres y tradiciones que de acuerdo así como viven en sociedad, quiere que esté plasmada su constitución sin ninguna reforma. Ahora vamos a la constitución sociológica. Flor, si me puede ayudar a leerla. Sociológica. Es la concepción de la realidad, es constitución lo que está vigente en un país. Sin consideración a su ideología, la constitución es el resultado de las condiciones sociales, jurídicas, históricas, etc. Es un país determinado. Esta constitución sostiene frente al historismo y al normativismo que la constitución es inmanente al ser de la estructura social y no un resultado del pasado ni de la razón. Entre las estructuras sociales es la infraestructura la que prevalece, sea como los factores reales de poder o como lucha de clases. El cambio social solo es posible a partir de los hechos, no del cambio de las normas. El auténtico motor de la resolución no es la idea de igualdad, sino la desigualdad, distribución del bien social. El sociologismo. La sacó a Flor de la plataforma, pero es el sociologismo, es conservador en el pensamiento que sostiene que solo los intereses creados serán capaces de realizar el bien común. Revolucionario cuando predica el desplazamiento de esos intereses y si se quiere modificar el estado de cosas. Características principales, el resultado de las condiciones sociales, jurídicas e históricas en un país determinado. Es inmanentemente o inseparable al ser de la estructura social. Lucero, dígame qué opina de esta constitución sociológica. ¿Me escucha, Lucero? Sí, Linda, estaba leyendo, perdón. Entonces, Emberger, dígame, ¿usted qué opina de esta constitución? Pues esta, para mí, lo que comprendí, es más como una estructura, y es así desayada, y para mí yo la veo similar a lo que tenemos. Pero me gustó algo que investigué de esta constitución. Dice que una de sus características dice que es efectiva, y es efectiva solo si se cumple. O sea, esta no vela por lo pasado, no vela por ¿cómo se llama? Por la costumbre, no vela por la historia, esto vela por el presente y cómo están organizados nuestras culturas sociales, pues, cómo está organizado lo que tenemos con el presente, pero sirve si es acatada, sirve si de verdad está funcional. Al final de cuentas no sirve de nada una constitución que no sea utilizada, que no se lleve a cabo, que no se cumpla, que no se, ¿cómo así decirlo? Que no se tome en cuenta, sino que esta dice que se toma en la actualidad a cómo vivimos, a cómo estamos en el presente, pero va a valer y va a importar si de verdad le ponemos la importancia que la merece. Por eso es que es socialista, porque es depender de que la sociedad
cómo la trate, cómo la mantenga y cómo se haga pasar por ella. De eso depende esta constitución y creo que es muy importante porque si nos vemos en los momentos en que estamos ahora, si nosotros dependiéramos de si esta constitución se cuida y se vela, sería importante. Porque, por ejemplo, la constitución de nosotros, todos sabemos que están plasmadas las leyes, pero lastimosamente no las acatamos. No las seguimos, no cumplimos con las leyes que están escritas. Entonces, si fuera en este tipo de constitución, tendríamos que eliminar esa constitución y hacer una que de verdad se cumpla. O lograr hacer cumplir lo que tenemos ya transcrito en la Constitución, porque de nada sirve una Constitución que esté ahí, que digan es la ley más importante, es la Carta Magna, es lo principal, si no se cumple por la sociedad, si los primeros que le evaden son nuestros políticos, si los primeros que la corrigen son las personas que están en la cabeza de nuestro Estado, si ellos son los primeros que evaden impuestos y son los primeros que empiezan a presionar a la aprobación, y después hacen una cadena de corrupción hasta llegar incluso hasta la persona más sencilla, hasta ahí llega la corrupción, hasta llegar cuando los policías piden mordidas, o sea, eso claramente se hace, pero ¿por qué? Porque no se cumple con la efectividad de la Constitución. Eso fue lo que comprendí de esto, licenciado. Muy bien, Ember. Y lo más importante es, usted mencionaba algo, esta es por sí constitución sociológica. ¿Por qué? Porque está basada en la sociedad. Quería buscarles, por ejemplo, para ustedes, ¿cuáles son los factores de poder que puede mencionar Lasalle en la base de una constitución? ¿Cuáles pueden ser los factores de poder? Menciónenme uno. Díganme, dentro de una sociedad, ¿cuáles son los factores reales de poder? La democracia. Pero la democracia es el pueblo por el pueblo. Yo estoy hablando de... Bueno, dejémosla, pero algo... Es que si usted se enfoca... Es que si usted se enfoca lo que dice Lasalle y es orientado a la corriente socialista de Marx, de Karl Marx, es la revolución, como por ejemplo la revolución guatemalteca del 44, es un poder democrático, o sea, cambiamos. Como decía Engelberg, de nada sirve tener una constitución si no se acata, pero el punto aquí de las constituciones socialistas son, valga la redundancia, el movimiento político socialista. Por ejemplo, hay estados como Bolivia, ahorita Argentina con el presidente que tienen, Fernando, que o sea, que ellos ven la realidad, no, o sea, por ejemplo, pudieron ser capitalistas en el pasado, pero ahora en el presente hicieron una revolución, o como aquí dice, o la lucha de clases de Marx, porque él dice que estaba en contra de las desigualdades salariales, industriales y, en fin, la marginada de la sociedad. O sea, es un cambio, es una revolución, tiene que haber un cambio, pero no basado en el pasado ni en el futuro. O sea, ellos se fijan ahorita, bueno, estamos pobres ahorita, queremos cambiar, cambiemos, va, se cambia. O sea, ellos se enfocan en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Exacto. Así es, y no toman tampoco la racional ni la histórica, sino que se enfocan en lo real. Dani. Exacto, porque hay un ejemplo, por ejemplo, en Cuba, cuando fue la Revolución Cubana, ahí no había racionalismo. O sea, yo estoy a favor de la Revolución Cubana, pero si me pongo a analizar esta situación, hubieron personas que perdieron sus tierras, que perdieron sus hogares, porque cuando entró Fidel al poder, quitó las tierras, o sea, las destituyeron a los dueños originales, los desterraron más que todo, decir, bueno, tenés tu finca, ahora ya no es tu finca, ahora es la finca de todos, punto. ¿Querés? Bueno, y si no, ahí está el mar, te puedo decir. A eso es lo que va, que no hay racionalismo puro ahí. ¿Por qué? Porque van en contra del liberalismo, o sea, de la libertad individual del sujeto. Sí, y por ejemplo, usted mencionaba poder real, los poderes reales de poder, la democracia, pero hay, además de esa, que es la que a nosotros nos rige, está
Escuchen los factores reales de poder que yo ya no pude o no nos dio tiempo en la clase, pero La Salle dice que los factores reales de poder son la monarquía, la aristocracia, la clase de la burguesía, los banqueros, la conciencia colectiva y cultural general, la pequeña burguesía y la clase obrera. ¿Por qué la monarquía es un factor de poder para La Salle? ¿Por qué? Porque el rey hacía la ley y lo que decía el rey se respetaba. Entonces, ese es un factor real de poder. La monarquía, la burocracia dice que eran grandes terratenientes, tener tanta influencia en los distintos países. ¿Por qué la burguesía? Aquí en Guatemala nosotros pertenecemos, hay un grupo de familias que manejan a su antojo el gobierno. Sería el CACIF. ¿Qué manda? Sería el CACIF. El CACIF, además del CACIF, están otras familias como Dionisio Gutiérrez, los Novela, hay varios aquí que son... Los Castillo. Los Castillos, entonces son familias que ellos vienen y influyen en nuestro gobierno, son factores de poder que vienen a influir. ¿Por qué? Porque hay quienes de ellos patrocinan campañas de los candidatos y cuando están ya en el poder empiezan a estarlos presionando, como todo político que por algo lo puso en el poder, le ayudó a financiar la campaña y quiere algo a cambio. El problema es de que si nosotros seguimos en esa misma ruptura y seguimos con lo mismo, nunca va a cambiar nuestro país. ¿Y saben quiénes son los más afectados? La clase obrera, la clase pobre, porque mientras unos se llenan a manos llenas, otros no tienen ni para comer por lo mismo, porque dice La Salle que nuestra constitución, o no solo nuestra constitución, las constituciones, porque aquí estamos hablando de constituciones en general, no solo estamos hablando de la constitución guatemalteca, pero también dice La Salle que esto influye, estos factores de poder, estos factores reales de poder influyen en todas las constituciones y así es, porque el rey, los burgueses, los que tienen dinero siempre van a influir. ¿Y dónde están? Dentro de una sociedad. Viven dentro de la sociedad. ¿Y qué quieren ellos? Cambios reales, pero para favorecerse ellos, no para favorecer a la ciudadanía. ¿Qué pasa? Siempre que cuando van a aumentar el salario mínimo, pone el grito el CACIF. ¿Por qué? Porque les está tocando la bolsa y nunca están pensando que así como ellos les suben a la canasta básica, el obrero también, o el agricultor, o la persona que esté estudiando y se acaba de graduar, quiere un subsueldo con el salario mínimo. ¿Para qué? Para ir sosteniendo a su familia. Entonces, miren cómo vienen la histórica, la racional, la histórica, la sociología. Hay una contradicción entre ellos y ojo, yo quiero que eso, también yo les puse a hacer un mapa mental, pero también quisiera que en ese mapa mental hicieran sus observaciones de qué diferencias hay tanto entre la racional, la histórica y la sociológica. No solo que me le pongan el título, como es mental, solo va a llevar el título, por ejemplo, racional normativa. Pero yo quisiera que se relacionara la racional normativa, histórica, tradicional y sociológica. ¿Qué es lo que entendió Lucero? ¿Qué es lo que entendió Flor? ¿Qué es lo que entendió Abril? ¿Qué entendió Emberger? Para hacer sus comparaciones ustedes y relacionarlas entre sí en ese mapa mental. ¿Para qué? Para que así ustedes, el fin primordial que tiene el docente es de que el alumno aprenda y entienda. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? A eso, al estar relacionando. Porque de lo de la clase, por eso se los dejé hasta el 15 de marzo. ¿Por qué? Porque al menos todo lo que va a ir en ese mapa mental, al menos ya lo hayamos discutido aquí y a ustedes les haya quedado claro lo que estamos discutiendo. Porque aquí miren, solo les puse pinceladas. Lo demás está aquí en el libro, el cual ustedes tendrían que leerlo y analizarlo para que aquí en clase fuera mejor todavía venir y discutirlo.
Ahorita vamos, por ejemplo, a las constituciones que se clasifican, así están contenidas en un documento o no. Están las constituciones escritas y las constituciones no escritas. Reina, si me hace favor de leerla. Y ahí sí, Lucero, tal vez usted lleva la lectura y ya me da su opinión. ¿Qué diferencia hay entre las constituciones escritas y las constituciones no escritas? Y Reina, hágame favor de leer. Muy bien, licenciada. Constituciones escritas y constituciones no escritas. Conforme así están contenidas en un documento o no. Las constituciones se clasifican en escritas y no escritas. Son constituciones escritas las que contienen una serie de normas precisas, legisladas, solemnemente promulgadas, a las cuales debe ajustarse la conducta del Estado. Estas constituciones se proponen estatuir en un documento todas las instituciones y principios de convivencia social. Constituciones no escritas, dispersas o consuetudinarias, en cambio, son las que carecen de un texto concreto y están integradas principalmente por perfeccionados durante un largo proceso histórico, importan todo un sistema de preceptos para guiar la vida del Estado. Podemos concluir que las constituciones no escritas propiamente dichas no existen, ya que de una u otra manera se hallan dispersas o contenidas en diferentes documentos o sentencias. Lucero, si me da su opinión. Sí, licenciada, las escritas es como, por ejemplo, alguna ley que se hace por su órgano, por el órgano competente, como dice ahí. O sea, tiene que estar hecha o avalada por un grupo de personas competentes para poder realizarla. Y la no escrita es como más en la costumbre, como decía Reina, consuetudinaria, que se rige más por costumbres que por autoridades. No sé si estoy mal. No, ahí está bien. Y siento yo que este está más entendible y no hay mucha explicación que escritas, por ejemplo. Sí, porque el mismo texto lo dice, ¿verdad? Exacto. Escrito y no escrito, pues. Sí, la costumbre son que... Licenciada. ¿Manda? A mí me llama la atención el último párrafo que dice de que no hay propiamente no existen las constituciones no escritas porque siempre hay algún documento o alguna sentencia que contiene eso establecido. Entonces, directamente, siempre existe el derecho consuetudinario, que es a base de costumbres, pero más de algún documento hay que rige esto. Sí, lo único es que hay que mencionarlas y como usted dijo, lógicamente no hay constituciones no escritas, aunque no nos vayamos, o si estoy mal, me corrigen. Pero, por ejemplo, hay tribus que no necesitan constitución para vivir y se rigen por sus leyes, costumbres y tradiciones. El problema es de que, por ejemplo, en países como el nuestro y otros países a nivel nacional, sí tiene que haber una constitución escrita, porque si no hubiera un constitución que manda. Lo que yo entiendo con lo que dice Reina, de que aunque sea constitucional, tiene que estar plasmada bajo un escrito, es porque algunas leyes en sentido constitucionario o por costumbre deben de respetarse, mantenerse, entonces se dan por escrito también. Sí. Tomando en cuenta que son por costumbre. Así es, las dos, y yo les estoy poniendo este otro ejemplo también, en ese sentido que no siempre, o sea, lógicamente sí, y como usted dice, hay constituciones pues que no escritas, pero se basan, pero definitivamente tienen que estar plasmado en algo para que sean respetadas, porque el problema es de que no solo aquí, en muchos países pueden decir, por ejemplo, deuda por cárcel, no hay una sentencia, no hay un procedimiento que se dé para que venga usted y se lleve el procedimiento y sabe que si no paga, la van a meter a la cárcel, no. Entonces,
eso prácticamente viene a presentar un problema, porque ahora pues definitivamente no se da eso, porque antes pues por costumbre, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo claro. Mi papá compraba a veces muchas tierras de palabra, que solo negociaba con el señor y no hacía documentos. Y le decía yo una vez que estábamos platicando, padre, si usted, ¿qué va a hacer? Porque usted algún día se va a morir y esas tierras, si no tienen dueño, no tienen documento, se las van a quitar. Y sí, no porque son mías, tengo no sé cuántos años de comprar y todo, pero no hay ningún documento que lo avale. El problema es de que ellos también por tradición, por costumbre, hacían ese tipo de negocios. Hasta el cansancio que le dije que se hicieran, hicimos más de 5 escrituras y a veces, y uno que el señor ya había fallecido, porque solo lo había comprado de palabra. Entonces, miren, es algo que se hace por costumbre, por tradición, porque antes así hacían los tratos, como ellos decían. Pero ahora tiene que haber más, con esto de la tecnología, tiene que haber algo plasmado, porque aquí legalmente es más de los vivos en este sentido, porque se aprovechan de todo, no todos tienen la misma conciencia, no todos sostienen palabras, entonces todo tiene que estar plasmado y escrito en un documento para que sea válido. Entonces, para mí legalmente las constituciones escritas, si no están plasmadas en un documento, no valen. O sea, se hacen mención y como ustedes decían, pues hay constituciones que sí están escritas y que es una forma de que se prevalezcan. Yo estuve buscando ejemplos de países que me dijeran dónde había una constitución no escrita y no encontré ninguno que me diera un ejemplo para mencionárselos, porque como les digo, licenciada, ¿qué manda? No sé quién iba a hablar antes que yo, no sé qué Yo compañera. no miro, es que no miro aquí quién me... es que yo estaba investigando sobre esto, ¿va? Solángel. Y en sí, ajá. Diga. Y en sí, o sea, a mí me parecía que la escrita y la no escrita se diferencian, no porque la no escrita no esté ahí sí que escrita como tal, sino porque está en documentos por separado y por eso se diferencia de la escrita, porque la escrita, digamos, está unido todos esos documentos en una sola y la no escrita no. Y a mí sí me apareció que un ejemplo de la no escrita era el Reino Unido. Ajá. ¿Cuál? El Reino Unido. ¿Ah? La del Reino Unido. Pero, Solángel, ¿en qué sentido eso de que los documentos no están escritos por separado y no donde busca usted el ejemplo o qué le... O sea, como que solo, por ejemplo, tratados o algo así, pues, no es Le así. explico yo si quiere, licenciada, la situación esa, porque yo iba a remarcar eso y un ejemplo de una sentencia, como ahí dicen sentencias, también hay una sentencia de una tribu que pertenece a Colombia, a Brasil y a Venezuela, o sea, en la Amazonia. Está ahí en esas 3 regiones. Ajá, no, pero regresando al ejemplo que había dado Solángel, es del Reino Unido, como tal no tiene una constitución escrita porque lo mismo, son varios países, varios estados juntos y cada país tiene su ley, tiene su constitución. Por ejemplo, Inglaterra tiene una, Escocia tiene otra, Gran Bretaña tiene otra. O sea, son varios estados juntos porque también es una mancomunidad, porque el Reino Unido rige a países tales como Canadá, Australia, Belice, que pertenece a, pero es independiente de. Pues, o sea, la reina Isabel es la jefa de estado de todos esos países, pero como tal una constitución que los rija a todos, no hay. O sea, están divididas. Cada país tiene un puchito que rige su propia área, sus propias leyes. Pero decir el Reino Unido de Gran Bretaña y Países Bajos, no lo tienen. O sea, no hay. Y una sentencia es de esta tribu que les hacía mención de que ellos estaban defendiendo su territorio autóctono, o sea, su territorio de origen. Y en una sentencia, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, dictaminó de que a ellos se les regía por una ley originaria. O sea, la sentencia de ellos era de que
ni Colombia, ni Venezuela, ni Brasil tenía poderío jurídico ni territorial sobre los territorios que ellos estuvieran poseyendo, a pesar de que pertenecieran a 3 países diferentes. O sea, una sola sentencia dictaminó eso, o sea, ya es un documento, pero como tal, ellos no tienen una ley, no tienen un reglamento, solo es verbal, al igual que el Reino Unido. Si la reina Isabel dice, bueno, yo quiero hacer esto en Inglaterra, lo hago. Si quiero hacer esto en Australia, lo hago, porque yo soy la reina. Y ahí recaía lo que usted hacía mención antes de la monarquía, de que el rey hace y deshace, pero como estamos en una monarquía semiconstitucional, pues es complicado de explicar. Sí, es complicado de explicar y saben una cosa, es una de las mejores clases que he dado porque los alumnos participan y debaten y fíjese Sol Ángel que la felicito muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque yo solo estaba basándome, no como que no leí a profundidad la no escrita, porque saben cuál era, yo no sé si ustedes también así lo plasmaban, pero se los voy a decir. Yo estaba que no escrita en ningún tipo de documento y que simplemente era como verbal, que no estaba plasmada en un documento y no, estoy equivocada. No, pero de hecho sí, porque también es el derecho constitucional de los pueblos originarios. O sea, sí, por eso le así ponía yo como el usted lo ejemplo tenía, de la estaba tribu. bien, pero estaba incompleto, o sea. Sí, va, pero mire pues, y sabe qué bueno lo de hoy, porque yo pasé volando por aquí y no me detuve a leer esto. Constituciones no escritas, dispersas o consuetudinarias, en cambio, son las que carecen de un texto concreto y están integradas principalmente por varias leyes, lo que usted decía, que pueden haber varios estados con diferentes leyes, pero que en sí se rigen o no están inscritas, por ejemplo, en el Reino Unido. Hay varios estados que tienen sus constituciones, pero en sí el Reino Unido no tiene una constitución plasmada que rija a los demás estados. Esto es a lo que acabo yo de ahorita con lo que Sol Ángel dijo, con sus ejemplos, y también me gustó, investigué. Qué bueno. Eso es lo mejor porque aquí lo que yo no puedo investigar o analizar, ustedes lo pueden aportar y hacen mejor la clase porque la estamos comprendiendo en sí. Yo estaba cerrada en otro sentido. En cambio, ustedes vienen y me comparten y me dicen eso. Muy bueno. A veces tal vez pueden pensar de que cuando contradigan al docente se va a enojar. Yo no soy así. Jamás. Y no solo como docente, sino que como persona. Yo siempre he dicho que cuando a uno le señalan sus errores y principalmente a mí es para mejorar, porque quiero decir que estoy actuando mal y debo de mejorar, no enojarme ni ir a la defensiva. Yo ni como persona ni como docente voy a hacer eso. ¿Saben por qué, patojos? Porque yo estoy aprendiendo con ustedes. Por eso les exijo. Quiero que me entiendan que lo que busco es que investiguen, como dijo Sol Ángel, investigué. O como dijo alguien más, no sé si fue Reina, estudié o tengo preparado algo para si la licenciada me pregunta. ¡Qué bueno! O sea, eso es lo que yo quiero con mis estudiantes porque que vayan más allá y que aquí, por ejemplo, yo les soy honesta. Yo nunca me puse a analizar lo que ustedes están diciendo, Danis o Sol Ángel, en este sentido. Y hoy aprendí, busqué, como les digo, no me dio el ejemplo, lo traían. Magnífico. 100, yo si les pudiera dar puntos extras, se los doy. Si les hacen falta, también, porque eso es de los alumnos que yo necesito. Y no solo en mi curso, sino que sean en los demás cursos así, porque así nos ayudan también a nosotros en el sentido de que le están entendiendo, de que son participativos. Yo añoro mis clases presenciales. Y primero Dios, ya en julio, nomás se termina este semestre, lo vamos a hacer porque así vamos a aprender más y más de estarnos viendo cara a cara y no solo que yo hable y ustedes tal vez no me entiendan. Vamos así rapidito a las constituciones flexibles, rígidas y mixtas. La voy a leer yo y sacan su propia conclusión porque aquí ya están fáciles, no hay mucho que explicar.
En cuanto a su posibilidad de reforma, las constituciones se clasifican en flexibles, rígidas y mixtas. Si las normas constitucionales pueden ser modificadas por el legislativo ordinario, de la misma manera que las demás leyes, estamos frente a una constitución flexible. Es decir, la constitución flexible es la que puede reformarse mediante una ley común de acuerdo al procedimiento ordinario de la sanción de las leyes. Pero si las normas constitucionales están colocadas por encima o fuera del alcance del poder legislativo ordinario, en razón de que habiendo sido dictadas por una autoridad superior, asamblea constituyente no puede cambiarse, sino por ella. Estamos frente a una constitución rígida. En consecuencia, la constitución rígida es la que no se puede reformar mediante una ley común, sino siguiendo un procedimiento especial que es distinto al de las leyes. Pero si nos encontramos con una constitución en la que una parte de ella puede ser reformada por el legislativo ordinario y otra de su parte ofrece dificultad para su reforma porque tiene que ser realizada por una convención o asamblea constituyente, estamos en presencia de una constitución mixta. El último caso definido es la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que una parte de ella puede ser reformada por el Congreso de la República y ratificada mediante consulta popular. Otra parte de aquella presenta dificultad para su reforma, porque solo una Asamblea Nacional Constituyente está facultada para realizar dicha tarea. Es por ello que se considera la Constitución Política de la República de Guatemala de tipo mixta. Angélica, hágame las diferencias entre la flexible, rígida y mixta y concluimos que nuestra constitución es mixta. ¿Me escucha, Angélica? Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Pues la constitución flexible sería la que se puede reformar por una ley ordinaria, y la rígida sería la que no se puede reformar, y nuestra constitución es rígida porque es mixta porque se puede reformar por un proceso que está establecido. Menos sin tocar los artículos pétreos, que esos sí no se pueden reformar. Entre la Constitución rígida, dice que comprende los artículos 278. Vamos al 278 de la Constitución. Ahí dice la Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar esto quiere o cualquiera de los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integren, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo quisiera que a este artículo le pongan artículo rígido. Y si vamos al artículo 3 de la Constitución, también es artículo rígido. Y dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la persona. También colóquenle artículo rígido y vayan al artículo 46 de la Constitución. También es un... ¿Solo cuál dijo antes del 3? ¿Cuál dijo antes del 3? El 278. Gracias, Lita. Y el artículo 3.
Y vamos al 46, que también es un artículo rígido, que es preeminencia del derecho internacional. Vamos con las constituciones desarrolladas y sumarias. Yo leo y me la explica Solángel. Dice que las constituciones desarrolladas sumarias, en cuanto a su extensión en lo relativo a regular solamente aspectos fundamentales del Estado u otras materias, se clasifican en sumarias. Son aquellas que únicamente exponen los fundamentos, los principios de la organización política del Estado. Desarrolladas son aquellas que, además de exponer los fundamentos de la organización política del Estado, toman en cuenta disposiciones relativas a otras materias, con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. ¿Quién le entendió a estas, Solángel? A las sumarias y a las desarrolladas. Sí, a las sumarias y a las desarrolladas. Pues más que todo, lo único que, o sea, se diferencia en la cantidad de artículos, porque la sumaria solo, ahí sí que contiene fundamentos, principios y de la organización del Estado. En cambio, la desarrollada ya toma en cuenta las disposiciones de otras materias y, o sea, abarca más que la sumaria, pues. Eso la entendí. Adelí, ¿qué piensa de las constituciones sumarias y las constituciones desarrolladas? Bueno, licenciada, ahí sí que las sumarias, yo considero que vienen a exponer limitados sus cosas, pues exponen los fundamentos, pero siempre limitándose. Entonces viene la desarrollada y que ahí sí que valga la redundancia. Esta ya no se limita tanto, no que lo expone más, ya toma en cuenta más disposiciones y ya como que abarca más al fundamento, pero no sé. Muy bien, dijo algo fundamental. Las sumarias solo dan, ¿qué dijo? Diga. Como que limitan un poco, ¿verdad? Ajá, exacto. Va. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre las constituciones sumarias está la de Estados Unidos. No es necesario más, no es, dice que solo les dan unos simples pincelazos, brochazos a eso, porque no necesitan de tanto de ser tan rígidas o flexibles o mixtas, sino que tienen su contenido extracto en lo que se tienen que fundamentar. Entonces, esas son las sumarias y un ejemplo es, dice, la Constitución de los Estados Unidos. En cuanto a las desarrolladas, dice que se necesita, es una de nuestras, aquí en Guatemala es desarrollada nuestra Constitución, este tipo de constituciones también, además de ser mixta, es desarrollada porque dice que tiene una sociedad cambiante y que por lo tanto no es suficiente fuerte. Nuestra Constitución es de este tipo, o sea, nuestra es cambiante, por eso es desarrollada. En cambio, las sumarias tienen su extracto, no necesitan de tanto para ser aplicadas. Y ejemplo es Estados Unidos. Vamos a las constituciones otorgadas. Yo leo y me da su punto de vista Abril y también Martín, que no les he preguntado, que no sé quiénes más están conectados. Dice, atendiendo a su origen o a la forma de su establecimiento, las constituciones pueden ser clasificadas en otorgadas, pactadas y democráticas.
Esta clasificación tiene importancia secundaria porque se limita a señalar 3 momentos diferentes en la trayectoria histórica del derecho constitucional, antes que a determinar 3 tipos constitucionales actualmente vigentes. Se llaman constituciones otorgadas o también cartas, aquellas que resultan de una concesión graciosa del monarca a favor de los súbditos, en virtud del cual aquel se desprende voluntariamente de todo o parte de sus poderes absolutos para consignarlos en una ley, a la que consiente también en someterse. Son documentos mediante los cuales el rey o príncipe que detenta el poder absoluto concede graciosamente al pueblo ciertas franquicias o libertades. En síntesis, se puede decir que la Constitución es otorgada cuando quien gobierna le concede o establece unilateralmente. ¿Qué opina de eso, Abril? ¿Me escucha, Abril? Yo creo que no ha de tener señal porque el internet está fallando allá en la sierra. Va, está bien. Martín. Licenciada, lo que entendí de de la Constitución otorgada son las leyes que son dictadas por un monarca para el pueblo. Así es. Y de las pactadas son las que son pactadas entre la legitimidad que llegan a un acuerdo de un soberano y la asamblea representante del pueblo. Muy bien. Lo felicito, Martín. Elvita, déme usted su opinión. Hay una diferencia entre otorgadas, pactadas y democráticas. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo lo que entiendo aquí en las que dice otorgadas, que, o sea, como lo dice ahí, pues que se desprenden voluntariamente de otros poderes. Me imagino que es para que puedan actuar o consignarlas en una ley diferente. Como dice ahí también que por ejemplo, donde dice que las consignan en una ley, o también que son sometidas mediante, así como cuando alguien tiene el poder, por ejemplo, como un príncipe o el rey que las pueda emitir. Ahí estamos, Elvita. Reina. En la diferencia de las 3, yo entiendo de que, por ejemplo, la pactada viene solo de una persona que viene y manda a todo, de que se tiene que hacer digamos que la Constitución otorgada, la otorgada, me estaba confundiendo, de que viene solo y el monarca o quien gobierna, la dicta y no hay contrato ni nada. En la otorgada, esta sí ya es como que un contrato entre el rey y el pueblo, entonces se pone como que en un común acuerdo. Y la última, la democrática, que como bien dice, que se basa en la soberanía, el pueblo tiene la soberanía, y este mismo limita los poderes del tanto por ejemplo, nuestros 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y somos como los ciudadanos quienes otorgamos esta Constitución. Gracias, Reinita. ¿Alguien más que quiera dar la diferencia? Y yo doy mi versión también. Yo, mire, pues, pero yo las planteé así bien fáciles. Le voy a decir yo que, mire, pues, para mí la Constitución otorgada, porque yo vi ahí yo las estuve leyendo, y ahí en el párrafo decía que era así como un regalo que se daba, que el rey así como que las regalaba, ahí decía que hasta parecía gracioso, pero eran regaladas.
Y las pactadas, porque en realidad se firma un contrato en ellas, ¿verdad? O sea, ahí hay algo que estipula, es un pacto que se hace, es un contrato el que se lleva entre ellas. Y las democráticas, ahí sí, digamos, porque es el pueblo el que tiene todo el mando, ¿verdad? O sea, en base a lo que el pueblo dice es que se redacta. Muy bien. ¿Alguien más? Esas son opiniones muy buenas y de una vez tenganle que esa es pregunta cajonera que yo se las voy a poner en el examen. Ya me la dio su postura Reina. Daisy, ¿alguien más? Y como dijo Daisy, yo les voy a hacer todavía más fácil mi diferencia entre las otorgadas, las pactadas y la democrática. Bueno. Para mí las otorgadas es la que el rey otorga ciertos privilegios a los ciudadanos, pero como dice aquí graciosamente, porque a la larga solo está otorgando unos beneficios al ciudadano, mientras él tiene el absoluto poder sobre todas las cosas y a la larga solo le está dando un poco de todo lo que él tiene. Las pactadas ya hay un convenio, un contrato entre tanto el rey como el ciudadano, que ya no solo va a otorgar, sino que aquí va a dar a través de un documento. Y la democrática es la mejor porque esta viene del poder constituyente y es formada por el pueblo. O sea, ya la soberanía ya no radica en el monarca, ya no está otorgando favores, no, aquel que manda y establece es el pueblo. Esa es la diferencia. Para mí así, simple y en pocas palabras. Entonces, mañana lástima, para tomar otra captura porque no, por ejemplo, al principio no me aparecieron todos, sino que igual aquí, pero voy a tomar una aquí. Entonces ya no estuve. Sí, nos vemos mañana a las 7:30 para darles la clase de la supremacía, la interpretación constitucional y próximamente yo les voy a enviar la sentencia para que ustedes y cuáles son los lineamientos, cómo quiero que me analicen la interpretación constitucional, pero mañana es importante que estemos en la clase porque si no, no van a entender cómo quiero o cómo van a saber interpretar la sentencia que dio la Corte. Entonces nos vemos mañana y feliz noche. Feliz noche, Ligda. Gracias. Licenciada, ¿no iba a tomar otra captura? Es que no puedo, mamita, pero tomé de otro lado donde están otra asistencia. No tenga pena. Muchas gracias, mamita. Gracias. Está bien, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Hola.